Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Voy a darle unos minutitos a los demás que se integren y damos inicio. Bien, señores, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien la noche de hoy.
Y vamos a iniciar en nuestro tercer encuentro de cuatro. Vamos a estar visualizando algunos elementos sobre lo que es macro programados. Y la idea es ir viendo el contenido de la unidad 5. Y me gustaría antes de iniciar validar con ustedes si hubo alguna dificultad que no lograron sobrepasar sobre las unidades 3 y 4. Algo que quieran comentarme. Sí, yo quiero comentar que no me fue posible desarrollar la 4 y no estoy segura con lo que hice en la 3. Me parece que está un poco complejo y, y los videos no concuerdan mucho con lo que encuentra uno en la guía. Entonces, eso no he logrado realizar las actividades. Yo puse la 3, no sé si quedaron bien, pero la 4 no me fue posible. Ok, ok. Bueno, yo he evaluado algunas de las entregas que ya se han realizado y voy a revisar su caso en particular para darle una retroalimentación específica. Ok. Y de todas formas, no sé si usted logró revisar la grabación del encuentro, en la cual por lo regular hacemos exactamente lo que deben desarrollar en la actividad práctica. En la grabación de esta reunión, ¿cierto? Exacto, exacto. No la pude abrir, me generaba error. No sé si es por conexión, Mm, pero me generó error. ok, vamos a ver si hay algún tema acá con acá. Bueno, quizás sea un tema de conexión, sí, porque acá se está ejecutando correctamente. Ajá, Eh, ok. Bien, pero de todas formas, yo voy a revisar la entrega que usted realizó, pero entonces usted me dice que la de la unidad 4 no la pudo entregar, esa no la No, realizó. no. La 4 yo llego hasta cuando uno importa el archivo, lo de los macros, Exacto. pero realizar como tal los macros no lo pude hacer. De Otra acuerdo. cosa que me genera mi duda es en el momento en que uno guarda el archivo, eh, siempre cuando uno va a buscar que le dice ¿qué? Archivo en macros o XLSX, este tipo de cosas, no sé exactamente cuál es el que uno debe de usar para que le quede guardado correctamente. Porque yo Sí, me acuerdo que en la clase pasada usted dijo que era muy importante la forma como guardáramos el archivo. es correcto, es correcto. La forma de guardar el archivo es esta. Libro de Excel, habilitado para macros. Ok. Tanto en los del 3 como en el 4. A partir del cuadro, porque Del los macros 4. los iniciamos en la unidad 4, sí. En Ok. la, en la, en la 3 estábamos viendo más, era la parte de consolidado de datos. Sí. Eh, y Pero esto sí, perdón. se, En la del 3 yo no pude la que era Apple Datos, creo que era que se llamaba el archivo. sí, Yo lo logré bajar, pegar en la hoja, pero no hacer el ejercicio como se hizo en la clase. ok. Ok, cuando usted abre este archivo, yo lo acabo de descargar, se Ajá, va a abrir de esta forma en Excel. sí, sí, así lo dejé yo guardado y lo subí, así. Ujú. Entonces, por ejemplo, acá estas son algunas de las transformaciones que nosotros hicimos en el encuentro.
Por ejemplo, separar el quarter del año, o el código de país del continente, o el continente del país. Ujú. Entonces, para hacer esto, si abrimos el archivo ya directamente en Excel, vamos al menú Datos. Aquí en la sección de Obtener datos, tenemos la opción de iniciar Power Query, que es la herramienta de limpieza o de convertir lo que son Ujú. los datos. Bien. Entonces, cuando abrimos esta herramienta, les va a aparecer un asistente. Es este, vamos a esperar que cargue, se me fue a la otra pantalla. Un segundito. Vamos a abrirlo por acá. Datos, un libro, ¿verdad? Sí. Datos, obtener datos desde archivo. Esta es la forma correcta. Obtener datos desde archivo. Esto es lo que le permite Excel es que en vez de que yo abra el archivo, como lo hice anteriormente, que abrir el archivo tal cual, Ujú. al momento de yo abrir el documento, él me va a preguntar si yo quiero transformarlo. Bien. Dentro de las actividades prácticas que vimos en esa unidad 3, primero vimos la parte de transformar el archivo datos de ejemplo, ¿se acuerdan? Que es un documento de Sí, texto. sí, sí. Y luego entonces teníamos la opción de el Apple Datos, que sería en esta opción porque es un libro de Excel. Entonces ya estando acá, seleccionaríamos esa opción. Vamos a buscar un archivo de esos porque no, no lo tengo como tan reciente. Aquí en descargas. Deben un segundito, que tengo una llamada muy insistente. Bien, ahora estoy por acá. Disculpen los inconvenientes. Entonces, bueno, aquí nos quedamos. Cuando lo cargamos por acá por obtener datos, él nos va a aparecer esta opción. Sí. Y acá, si le damos a cargar, él lo va a cargar tal cual, como cuando lo abrimos hace un ratito. No nos va a Ujú. permitir transformar. La opción correcta aquí es transformar datos. Ok. Esa opción es la que nos va a llevar al asistente de transformación de datos. Aquí él carga la información y se nos fue a la otra pantalla. Vamos a traerlo acá. Aquí está. Y aquí tenemos los pasos, bien, que son los pasos de importación del archivo. Y ya aquí podemos con las herramientas hacer, por ejemplo, la transformación. En este caso de esta columna, si queremos dividirla, utilizamos esta opción, dividir columna por delimitador.
por un número de caracteres, por posiciones, y así sucesivamente. Dependiendo la estructura de los datos, nosotros podemos utilizar uno u otro. Por ejemplo, por delimitador, aquí él automáticamente identifica, porque él analiza la data, Ujú. identifica que el delimitador o separador entre un dato y otro es el espacio. Él puede identificar diferentes tipos de caracteres e incluso si no es ninguno de estos, podemos indicar un personalizado e insertarlo manualmente acá, por ejemplo. Si el Excel, el Power Query no lo detectó y yo quiero indicar uno manualmente, puedo hacerlo con esta opción. Ok, Para el caso, aquí sería el espacio y aquí debajo yo puedo indicar si hay varios espacios dentro de la estructura de datos, si quiero que para cada aparición de ese espacio corresponda a una columna separada. O si quiero indicarle que va a ser el contenido que esté más a la derecha, en ese espacio más a la derecha, o en ese espacio más a la izquierda. Bien. Entonces puedo jugar con esto. Por ejemplo, acá le digo, cada aparición solamente hay un espacio. Entonces ya él va a crear una segunda columna con la información luego de ese espacio. Y ya acá yo simplemente puedo personalizar el nombre de la columna, colocándole el nombre de mi preferencia. Y puedo hacer esto mismo con los demás, ¿bien? Los ujú, demás. sí, Eh, Hablamos de que había una diferencia entre transformar datos y agregar columnas. En este caso nosotros transformamos el dato existente y por eso utilizamos la herramienta de dividir, pero aquí en inicio hay como herramientas combinadas, bien, tanto de transformar como de agregar. Si yo hubiese utilizado la opción de agregar columnas o extraer los datos por una longitud o por un carácter en específico, un delimitador, él hubiese dejado la columna tal cual, la de origen, y hubiese añadido una columna, una segunda columna con esos datos en específico que yo le hubiese indicado. ok. Ya luego de que realizamos la transformación, lo que debemos hacer acá es cerrar cerrar y cargar la información para que esa información sea retornada a Excel con la transformación que hemos realizado. Aquí vemos ya que Q está en una columna, que el año está en una columna. Acá no lo hicimos, pero también debió estar en columnas separadas. Ok. Entonces, en este caso, ese es el documento que se tendría que cargar en la plataforma. Sí, ya veo que lo que no hice yo fue el darle a transformar, porque todos esos pasos lo hice menos eso, de darle transformar. Sí, y también le pido disculpas porque sé que hay algunas discrepancias con la guía. Lo que pasa es que a veces las versiones de los programas van tan rápido que se dificulta actualizar todos los programas a la vez. Pero estamos trabajando en eso para actualizar esto. Quizás no lo disfruten ustedes en este módulo, pero sí, ya Infotech está trabajando en esa parte. Ok, gracias. Siempre la hora. ¿Alguien más? ¿Tenga alguna duda, aclaración, señores? Todo en orden. Perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito con la unidad 5. Si se fijan, en esta semana, en esta tercera semana y en la cuarta, tenemos una única unidad por semana. Bien. Aquí la cosa se pone un poquito más interesante porque ya empezamos a ver los macros programados. Bien. Entonces, es de vital importancia que le dediquen un poquito más de tiempo porque las tareas van a ser un poco más, van a requerir un poco más de tiempo. Eh, Vamos a iniciar con la guía, audiovisuales pregrabados de apoyo, foros de duda que son opcionales responderlos. La actividad como tal, en este caso tenemos un único archivo de actividad práctica, el cual van a colocar acá una vez se realice la práctica. Y algunos elementos de apoyo o recursos. Es importante que ustedes también descarguen. Por ejemplo, este que está acá es un documento de texto en el cual contiene
el código de programación que vamos a utilizar en cada macro. Esto con la finalidad de que ustedes tengan como ese material de apoyo también escrito del código. Al final no quiero como que se aprendan el código completo de la A a la Z, porque yo sé que eso es un trabajo un poquito más complejo, pero, pero sí por lo menos que entiendan cómo, cuál es la idea de cada uno de los comandos que vamos a insertar, bien, cuál es la función. Y esto es como el idioma inglés. La programación es como el idioma, y no específicamente el inglés, sino el idioma en general. Si queremos aprender un idioma, perdón, si queremos aprender un idioma, una parte importante de aprender el idioma es conocer el vocabulario de ese idioma. O sea, mientras más palabras dominamos sobre ese idioma, más fácil se nos hace identificar las palabras cuando o la leemos o la escuchamos. Bien, entonces pues en el vocabulario vemos la definición de cada palabra. Bien, qué significa cada palabra. En la programación es lo mismo. Hay muchas funciones y cada una de ellas tiene un- una tarea que realiza o una definición como tal. Y eso es lo que pretendemos en estas dos unidades, que ustedes conozcan muchas de las funciones y no solamente que la conozcan, sino también que la pongan en práctica. Y por eso les suministramos el código para que ustedes tengan esa primera experiencia lo más funcional posible. Bien, para descargar este archivo, vamos a hacer un clic derecho, guardar enlace como, y acá vamos a guardar el documento en la carpeta de nuestro computador. Luego aquí tenemos una imagen que la vamos a abrir aparte, que más adelante vamos a ver cuál es la utilidad que le vamos a dar a esta imagen de un formulario que vamos a crear. Si retornamos a la guía, aquí vamos a visualizar algunos conceptos de interés. Conceptos como Visual Basic para aplicaciones, que es lo que significa VBA. Formularios en Excel, cómo crear ventanas personalizadas que interactúen con Excel. Variables, que son contenedores de información que pueden cambiar en cualquier momento. Constantes, que son contenedores de información que no varían con frecuencia. Y comentarios, que por lo regular se utilizan para identificar o macros o grupos o líneas de programación que realizan una actividad en específico. Entonces, si vamos profundizando por acá, aquí empezamos a definir ese concepto de VBA, que significa Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad del programa de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual Basic, que es el lenguaje de programación de Microsoft. O sea, Microsoft tiene un lenguaje de programación que se llama de esta forma, y este, como es para aplicaciones, o sea que se integra dentro de Word, Access, Excel y PowerPoint, es un poquito más reducido para ser utilizado específicamente en estas aplicaciones. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas. Luego de esto, y continuando con el mismo, con la misma línea, vamos a conocer varios conceptos. Tenemos el concepto de propiedades y el concepto de macro. Y aquí se hace un símil haciendo referencia a un auto y nos indica que ese auto en el que nos desplazamos todos los días tiene varias propiedades, y esas propiedades se le denomina a la marca, al modelo, al color, al tipo de transmisión o aquello que ayuda a describir mejor ese auto. Bien, todo lo que nos permite describir ese objeto llamado auto se le llama propiedades. También hay algunas propiedades que indican la temperatura, el estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, la temperatura del aceite, la velocidad, los kilómetros recorridos, entre otras propiedades. Entonces, esas propiedades nos ayudan a describir ese objeto mejor en todo momento. Luego tenemos lo que son los métodos.
Los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con nuestro objeto auto podemos hacer lo siguiente: encenderlo, avanzar, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, reversa, detenerlo, apagarlo, etcétera. Todas esas acciones que podemos llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Entonces ya sabemos, en Excel todo lo maneja con objetos. Esos objetos tienen propiedades que nos ayudan a identificarlo mejor. Pero esos objetos tienen una acción, que es lo que yo puedo hacer con ellos, que es lo que llamamos métodos. Si lo llevamos al plano de Excel, el objeto Workbook, que en este caso es libro, tiene propiedades como la hoja activa, el nombre del libro, si es de solo lectura, si ha sido guardado. Y algunos de esos métodos son guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo y desprotegerlo. Será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA. O sea, tantos objetos tenemos en Excel, tantos objetos tenemos en Visual Basic. Y cada objeto de esos en Visual Basic tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos. Ya aquí profundizo un poquito más en cuanto a los objetos, las propiedades y sus métodos. Los objetos en Excel, VBA son cosas. Una celda es un objeto, una hoja es un objeto, un libro es un objeto. Y de esta manera existen muchos más objetos en Excel. A lo que mostramos a continuación, lo conocemos como el modelo de objeto de Excel, en el cual se tiene en primera línea la aplicación, luego los libros, las hojas, los diagramas o gráficos, y luego un poco más abajo dentro de la hoja, las celdas, rangos de celdas, columnas y filas. Entonces, esa es la idea. Y ya le voy a dejar aquí la guía para que ustedes la desarrollen un poquito más, porque es un poco extensa, ¿bien? Entonces, quiero que la revisen. En cuanto a los audiovisuales de apoyo, aquí tenemos algunos, son como tres, que pueden utilizar también para el desarrollo de la actividad práctica. Como siempre, el más actualizado es el que estamos realizando nosotros, porque ya ahí estamos justamente con la versión más actualizada, que es la que tengo acá disponible, la de Office 365. Entonces, en cuanto a la actividad práctica, aquí la tenemos. Perfecto, aquí tenemos la actividad práctica. Nos pide realizar una macro en la hoja indicado en Hola Mundo. Luego realizar una función indicada en la función suma, acá. Y luego crear un formulario que almacene datos. Bien, crear un formulario que almacene datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la hoja Hola Mundo tenemos la programación requerida y el resultado esperado. Esto vimos la semana pasada cómo nosotros insertamos un botón a través del menú de programación. En la sección de controles insertamos controles de formulario. La diferencia entre los controles de formulario y los controles de ActiveX es que los de formulario nos permiten enlazarlo directamente con macros previamente creados, mientras que los de ActiveX nos permiten en ese momento insertar la programación que yo quiero que ese objeto o botón o control ejecute. Entonces, de esto es lo que vamos a utilizar inicialmente. Vamos a utilizar un control botón de ActiveX. Lo vamos a tratar de insertar acá y nos damos cuenta de que no nos pide ningún enlace a ningún macro. Si lo pido de acá de formulario, van a notar cómo él automáticamente me pide que lo enlace. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de objetos, esto es un objeto, ese botón es un objeto. Entonces, acá yo puedo decirle que yo quiero cambiar las propiedades de ese objeto llamado botón. Dentro de las propiedades que yo puedo cambiar está, por ejemplo, el nombre a nivel de programación, que es este, se llama como botón 1. Y vamos a ver lo más relevante, ¿no? Así como lo que más se utiliza.
El background color, que representa el color del fondo del botón. Si yo lo cambio acá, vemos cómo cambia aquí. El caption va directamente relacionado con el texto que yo quiero que se muestre en el botón. Yo puedo tener un caption que diga, por ejemplo, Hola Mundo, aunque el nombre detrás de este botón se siga llamando como un botón 1 a nivel de programación. Bien. Entonces yo puedo mostrar esto para el mundo y detrás me llamo de esta forma. Luego tenemos aquí lo que es el font, el cual representa el tipo de letra que yo quiero para ese texto dentro del caption. Lo quiero en negrita, lo quiero en 14, subrayado, ¿no? Se ve de esta forma. Bien. Y el for color, que viene representando el color del caption dentro del botón, o sea, el color del texto. Aquí yo puedo seleccionar de esta forma. Entonces, así yo puedo ir modificando las propiedades de ese objeto llamado Hola Mundo. Ahora bien, si yo quisiera cambiar, yo quisiera en este caso indicarle un método a este objeto, y le hago un doble clic, y él me va a pedir que yo inserte una programación. Van a notar que básicamente la diferencia entre esta imagen está primero en el nombre del botón que tenía a nivel de programación. Siempre se inicia una línea que se llama subrutina y se termina en una línea que dice end sub. Es el mismo contenido que tenemos acá. Mírenlo aquí. O sea que la única línea de código que tenemos para que muestre el contenido es esta que está acá. MessageBox es una función que se utiliza para mostrar el contenido en pantalla. Entre comillas doble, el contenido que yo quiero que se muestre en pantalla. Ya más adelante vamos a mostrar qué otras cosas podemos hacer con este tipo de herramientas para que, por ejemplo, no tengamos que cada vez que queramos modificar el contenido que se muestra, no tener que estar entrando a la programación del botón, sino que se pueda incluso alimentar desde otro lugar. Entonces, esa línea yo la ejecuto y la coloco acá en el Visual Basic para aplicaciones. Aquí está. Guardamos. Volvemos a guardar. Y ya si yo ejecuto mi botón acá, desactivando el modo diseño es el que me permite a mí que cuando yo lo seleccione poder cambiar sus propiedades y su método. Si yo desactivo el modo diseño, ya entonces aquí lo que él está esperando es que yo lo presione para él ejecutar esa programación que ya él tiene guardada. ¿Sí? Aquí está. Eso es lo que hace esa línea de código. Si yo quisiera, por ejemplo, volver acá y decirle, bueno, hola mundo 2025. Guardo acá nuevamente y cuando voy a ejecutar mi programa, aquí ya le hizo el ajuste. Bien. Entonces, este como es el primer programa que hacen siempre los programadores. Queremos como que muestre algo. Bien, y es bien sencillo, nada complejo. La idea es que ustedes vayan probando y viendo que funciona y entonces luego vamos avanzando a algunos programas un poco más complejos. Por ejemplo, ya con esto damos solución a esta primera hoja. Vamos a la siguiente. La función suma. La función suma es muy utilizada. Yo voy a copiar estos datos acá. Muy utilizada regularmente. Y el objetivo de esta actividad práctica es que ustedes tengan la idea de que si en algún momento tienen que realizar algunas funciones compuestas de cálculo en base a una necesidad puntual, lo pueden hacer incluso con las macros. Bien. Por ejemplo, si yo quisiera aquí insertar la función suma, yo vengo acá y le digo función suma, selecciono el rango de datos, el rango de celda que contienen datos, y cuando presiono Enter, ya aquí yo tengo mi función que está haciendo su trabajo. Miren, si coloco un 5, miren cómo cambia, esto cambia, así sucesivamente. Detrás de esa función suma, que acabamos de ejecutar acá, están todas estas líneas de código que tenemos aquí. ¿Sí? Y la función suma funciona de la siguiente manera. Claro, todo esto pasa en milésimas de segundo. Bien, milésimas de segundo. Pero, ¿cómo funciona ella? Primero se declara una función con el nombre que se llama mi suma. En este caso, el nombre que se le coloca a la función acá, que es suma, ¿bien?
esa función va a tener un valor de entrada que es tipo rango, que es el rango de celda que se le va a pasar a la función. Luego se declaran aquí con el comando din contenedores de información, variables que por lo regular vienen en blanco, no se le coloca información. Bien. Son contenedores de información que pueden venir en diversos tipos de datos. Si se fijan aquí, este tipo como, as, como, un tipo de datos range, viene siendo un rango de celdas. Pero también puedo tener una variable, en este caso declarada, como tipo de datos double, quiere decir numérico. Si tuviese, por ejemplo, string, quiere decir alfanumérico, o si quiere decir date, quiere decir que es un formato de fecha. Bien, entonces, el formato de dato o el tipo de dato que va a contener una variable es muy importante porque así evito que sin querer o queriendo esa variable tenga información de otro tipo. Bien, principalmente cuando son numéricos que tengo que hacer cálculos y demás. Por último, se declara una variable aquí que se llama resultado, como un tipo de dato doble, que es un dato numérico. Y aquí entonces empieza la magia. La magia aquí hace lo siguiente. Vamos a colocarlo nuevamente como estaba antes. Dice, para cada celda, en el rango de celda va a hacer lo siguiente. Resultado, lo acabamos de declarar, está en cero, ¿verdad? Va a ser igual a la suma, va a ser igual a la suma de resultado, que es cero, más el valor de la celda en la cual primeramente estoy posicionado, que es esta que está aquí. Porque cuando yo seleccioné aquí, les dije desde I14 hasta I18, cuando yo inserté mi función, ¿bien? Entonces, ese es el argumento que se requiere en el rango de celda, ¿bien? Entonces, él dice, hay una siguiente celda, mira aquí, next celda, sí. Y como antes el valor de resultado era cero y ahora es uno, dice nuevamente, suma resultado que es uno más el valor actual de la celda, que es 2 te da 3. Una siguiente celda, sí, viene aquí. Suma otra vez el valor de resultado que es 3 más 3 6. Siguiente celda, sí, sube aquí. 6 más 4 10. Siguiente celda, sí. 10 más 5 15. Siguiente celda, no. ¿Por qué? Porque mi rango de celda es hasta aquí. Cuando yo invoqué la función suma, le pasé ese argumento del rango de celda que contenían los valores que yo quería sumar. Por último, entonces, ya que no tienes más celdas, entonces aquí se indica que el valor del resultado lo inserte en la celda desde donde se invocó la función misum. Para nosotros insertar o crear esa función, vamos a ir a Visual Basic y en la hoja que dice función suma, vamos a crear un nuevo módulo. Un nuevo módulo. El módulo se crea a través del menú insertar, aquí lo tengo. El objetivo de este es encapsular la programación que yo voy a hacer para que no me choque con cualquier otra programación que tenga dentro del libro. Bien, entonces esto nos da como cierta capa de protección para invocar nuestra función sin que se vea alterada por otro código. Entonces aquí vamos a buscar nuestro libro, nuestro documento de texto. Aquí tenemos la función. A diferencia de la anterior, la función se compra completa. Bien, hasta len function, hasta aquí. Y esto lo vamos a llevar acá. Aquí lo tengo. Punto importante, el nombre de la función yo lo puedo cambiar, pero si lo cambio acá, debo tomar en cuenta cambiarlo aquí, a donde va a devolver la función. Voy a guardar. Y si yo ahora invoco esa función, miren qué interesante. En este caso yo estoy ejecutando esa macro, pero no lo voy a enlazar a un botón como tal, sino que desde acá con el símbolo de igual yo puedo invocar mi función. Viene aquí donde me aparecen todas las funciones y al final me aparece la mía, la que acabamos de crear. Aquí me pide que le pase el rango de celda y al final voy a cerrar el paréntesis.
De esta forma, aquí tenemos diferentes elementos con un mismo resultado. Bien, acá tenemos la función mi suma que hemos creado y acá tenemos la función suma tradicional que viene por defecto con un mismo resultado. Bien, entonces si mañana usted tiene la necesidad de, bueno, este elemento yo quiero sumarlo, luego multiplicarlo y luego hacer una división en base a tal valor, pero yo no quiero hacerlo en un cálculo separado, sino que quiero integrar algo con un botón que se ejecute y demás. Entonces podemos acudir a herramientas como estas que nos pueden permitir personalizar procesos. Bien, personalizar procesos. ¿Vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Cómo vamos? Déjenme saber. Está súper complejo. Hay que dedicarle tiempo a esto, porque realmente el módulo avanzado, con el tema de las macros, y déjeme decirle algo. Esto de que compartamos con ustedes los códigos y demás, y lo vamos viendo como por parte, para que ustedes lo vayan tratando de digerir un poquito más fácil, ayuda bastante, porque por lo regular, el hecho de no tener una primera buena impresión con el tema del manejo de la programación en los macros, es lo que distancia un poco a los usuarios de las macros. Bien. Que no le funcione esa primera buena impresión, eh, causa como un malestar, ¿verdad? Entonces, al causar ese malestar, entonces las personas como que se alejan un poquito de las manos. Pero no es el caso. En este caso, la idea es que ustedes tengan como esa primera buena impresión y que todo le funcione. Por eso ustedes ven que les suministramos todos los códigos y demás, precisamente para que tengan esa primera buena impresión. Pero entiendo que lo pueden lograr, claro está, deben tomar un poco más de tiempo eh, para esto y entiendo que lo pueden lograr porque este curso se imparte con mucha frecuencia y, y muchos grupos lo han logrado, ¿bien? Entonces entiendo que ustedes también lo pueden hacer. Se pone un poquito más interesante. Aquí empezamos a ver ya la parte de formulario. La idea acá es nosotros crear lo siguiente. Un formulario de este tipo, tal cual, que se ejecute una ventana desde este botón y cuando en esa ventana se ejecute, se van a aparecer los campos que nosotros vamos a completar. En esa ventana que va a aparecer, debe haber un botón que cuando yo presione guardar, se van a copiar acá esos datos en el formulario. Y de esa manera yo puedo automatizar la inserción de datos de esos 10.000 o 20.000 registros que yo debo insertar acá, o que el grupo debe insertar en el formulario, ¿bien? Para darle como un uso a la función como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a crear ese formulario, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Registro número. Punto interesante, punto importante. En la fila 8 debe ir el encabezado, ¿bien? Porque el macro es un macro bien básico, que no tiene una validación muy avanzada y precisamente para no alargarlo y no tener un código muy extenso, lo hicimos de esta forma. ¿Bien? Entonces, el encabezado en la fila 8 y el primer registro en la fila 9. En el código de programación, cuando lo esté explicando, se van a dar cuenta por qué en la fila 9. ¿Bien? Entonces, registro número en la fila 8. Luego nos pide la cédula. Luego nos pide el nombre y apellido. Y luego nos pide el número de teléfono. Aquí tenemos todos nuestros datos. Esto es algo normal, ¿verdad? Nada complejo. A subirle un poco el tamaño.
Y acá vamos a colocarle el borde y demás. Esto es como una especie de formulario donde la información va a fluir y se va a copiar acá. Bien, entonces aquí yo tengo mis datos. Vamos a agregar ahora el botón de registrar. Acá. Ese botón también va a ser de ActiveX, pues lleva una programación. Igual tiene propiedades que puedo cambiar. Vamos a ponerlo un poco más grande. Aquí está. Ese botón no tiene ningún uso porque no hemos hecho ninguna programación. Si lo ejecuto, no se ejecuta nada. Bien. Entonces vamos ahora a crear una ventana que cuando nosotros presionemos este botón debe aparecer esa ventana. Bien, esa ventana. Para crear esa ventana vamos a ir a Visual Basic. Nos dirigimos acá a la hoja de formulario y estando posicionado acá, vamos a ir al menú insertar y en vez de insertar un módulo, que fue lo que insertamos anteriormente, vamos a insertar un user form, un formulario de usuario. Esto nos da a nosotros la opción de crear n cantidad de ventanas personalizadas. Yo puedo tener aquí n cantidad de formularios e invocarlos o entrelazarlos uno entre otros con botones. En cuestión de que si yo presiono un botón, me manda al otro formulario y así sucesivamente. Bien, entonces aquí en esta ventana la vamos a crear para nosotros colocar la información que nosotros queramos. Y vamos a agregar los botones que luego van a tener una programación que van a vertir la información desde acá hacia este formulario que hemos creado aquí debajo. Bien. Entonces, por ejemplo, esta ventana es un objeto. Si yo le digo aquí clic derecho, propiedades, aquí tengo las propiedades que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, en el caption yo puedo colocarle aquí que se va a llamar formulario de registro de información. Miren cómo esa información que yo acabo de insertar se agrega acá en el caption, en la parte superior de esa ventana. Ya dentro de esta ventana yo puedo con estas herramientas ir insertando elementos, como cuáles, por ejemplo, como una etiqueta, que va a ser, por ejemplo, el papel de título, en la cual yo voy a ir nuevamente en el caption e inserto ese mismo valor que puse aquí arriba. Claro está, ya esto tiene un tamaño de letra un poco más grande y un subrayado si quisiera. En este caso parece que se excedió un poquito. Vamos a ver, algo así. Hasta acá. Ya esto aquí es como dibujo, ¿no? Bueno, nos puede quedar como un poquito mejor si nos tomamos un poco más de tiempo, pero precisamente no tenemos mucho, pero vamos a ver cómo lo hacemos que quede lo mejor posible. Bien, ahora vamos a agregar los nombres de los elementos que yo quiero insertar. Por ejemplo, acá yo quiero insertar número de registro, cédula y demás. Entonces, volvemos a agregar otra etiqueta.
Y esta le vamos a colocar registro número. Caption, registro número, dos puntos. Vamos a ponerle un tamaño 12, negrito, algo así. Ya este caption, esta etiqueta, ya una vez que yo le doy formato y ya yo sé que eso es lo que yo necesito, entonces yo puedo acá copiarla e irla pegando. Bien, la copio y la pego y ya solamente tengo que cambiar el caption. Por ejemplo, vengo acá y le digo cédula. De esta manera evito tener que estar dándole formato a cada etiqueta. Ya que cuando yo la copio y la pego, él automáticamente se lleva ese formato, que quiere decir que no tengo que hacerlo nuevamente. Nombre y apellido. Y acá vamos a poner número de teléfono. Bien, ya esa ventana, si yo le digo aquí play, por ejemplo, yo puedo ver cómo se está ejecutando. Bien. En este caso no tiene nada donde colocar información. Vamos a darle aquí a la X para yo volver otra vez al menú que estoy manejando. Entonces, aquí podemos insertar lo que se llaman cuadros de texto. Cuadros de texto son estos que están acá y permiten insertar información. Bien, los cuadros de texto por lo regular no tienen caption. No tienen caption. Lo que tienen es simplemente eso, un espacio en donde se puede colocar la información. Por lo regular tienen un nombre, se llaman textbox 1. Si yo hago copias exactas de ese elemento, miren cómo sube aquí a textbox 2. Y la idea acá es que hayan 4 textbox. Textbox 3 y textbox 4. Ahí está. Si volvemos y le damos a play, podemos ver cómo ya podemos insertar información, con tab saltar a la otra posición e ir jugando. ¿Bien? Ahí está. Vamos a insertar los botones ahora. Botones de comando. Botón 1 hasta acá. Después va a decir en el caption salir y va a tener una propiedad del background azul, como lo hicimos ahorita. El for color blanco. Y el tipo de letra 14 y negrita. Algo así. Este textbox, este botón, yo puedo copiarlo y pegarlo, igual que como hemos hecho con los demás. Y una vez pegado, vemos que también lo que cambia es el nombre del botón, que este se llamaba como un botón 2 y el otro se llamaba como un botón 1. Y en el caption vamos a ponerle aquí guardar. Ya él trae todo lo que es el formato del anterior. Achicamos un poquito esta ventana. Y si le damos a play nuevamente, ya tengo aquí una ventana que se ejecuta y unos botones que no funcionan porque no tienen ninguna programación. Vamos ahora a agregarle la programación a esto. Vamos a guardar aquí el documento de Visual Basic. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a configurar acá para que este botón, cuando yo presione acá, me invoque esa ventana. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos al documento que en el cual tenemos el código.
Y aquí tenemos varias secciones de código. Debajo de la función tenemos el código para guardar la información, que es esta que está aquí, lo vamos a ver de último. El comando para mostrarle en la ventana, que es este, userform.show. El userform, o sea, aquí yo puedo decirle modo diseño. Vamos a darle doble clic en este botón para decirle aquí yo quiero que tú ejecutes lo siguiente. Userform1.show. El userform1 hace referencia al nombre del formulario que creamos. Si hubiésemos tenido aquí varios formularios, yo puedo elegir entre esos, todos los formularios que yo tengo acá, cuál yo quiero que se muestre, punto show. ¿Sí? Esa es la única línea de código que yo necesito para que ese botón trabaje. Si yo quito el modo diseño, presiono mi botón, miren la ventana donde se abre. Si la cierro, presiono mi botón, vuelve y se abre la ventana. Si le doy a salir, no pasa nada porque todavía no hemos programado ese botón. Bien. Y así vamos a ir programando el siguiente, por ejemplo. Vamos a programar salir. Vamos a ver cuál es el código que requiere. Un load user form. Cerrar el formulario 1. Lo copio acá. Abro mi ventana. Le doy a guardar, no hace nada. Le doy a salir, cierra. Abro mi ventana, le doy a la X, cierra. Abro mi ventana, le doy a salir, cierra. Bien. Ahora vamos a guardar. Para guardar, tenemos estas líneas de código. Bien. Tenemos lo que se va a ejecutar, el método que se va a ejecutar cuando se hace clic sobre ese botón. Aquí sí tenemos un botón, que es el botón guardar. Y lo primero que vamos a determinar es la fila en donde se van a guardar los datos. Esa fila se determina con el número que se inserta en el primer testbox, que es el número de registro. Bien. Cuando yo presiono acá e inserto aquí el número de registro 1, lo que se hace detrás es lo siguiente. Dice, bueno, X va a ser igual a una constante de 9, más lo que tenga testbox, que es 1, serían 10, menos 1, entonces esta X determina la fila en la cual se van a copiar los datos. 10 menos 1, fila 9. Entonces por eso vemos que cuando insertamos el 1, la información se va a guardar en la fila 9. Pero si yo hubiese tenido aquí, en vez de un 1, un 3, sería 9 más 3, 12, menos 1 en la fila 11. Aquí se almacenaría la información. Claro, esto, como les dije al inicio, es un ejemplo de un macro funcional, eh, pero que le faltan muchas validaciones, ¿bien? Entonces, para no agrandar mucho la programación, lo que hicimos fue ponerlo de esta forma. Entonces, luego de que se determina en qué fila se van a almacenar los datos, entonces miren aquí cómo se indica qué textbox se va a almacenar en la fila X en la columna 1, 2, 3 y 4. Bien. Tomando en consideración que la columna 1 es la A, la B es la 2, la C es la 3 y la D es la 4. Pero no solamente en este caso, no solamente vamos a copiar los datos al formulario, sino que luego que yo copio esos datos a ese formulario, debo limpiar estos datos para que la ventana esté disponible para mi próximo registro. Bien, para mi próximo registro. Entonces, aquí es donde ponemos que cada testbox se limpie con dos comillas dobles. Bien, que no tenga ningún valor. Y por último, y no menos importante, es que una vez se tenga la información aquí atrás, el formulario limpio y el puntero acá, parpadeando, asegurarnos de que ese puntero vuelva a subir acá y yo poder continuar automáticamente con el siguiente registro. Si yo tengo que dar ese clic manualmente acá y tengo que insertar 10.000 registros, son 10.000 clics adicional que yo voy a tener que dar para que eso funcione. Bien. Entonces, esto lo logramos utilizando la función testbox1 setFocus.
Posiciónate en el testbox 1. Entonces, la sección es copia la data, limpia los campos y posiciona. Vamos a cerrar acá, vamos a Visual Basic y aquí le decimos doble clic a guardar. Y aquí vamos a colocar la programación. Iniciamos. Vamos a probarlo. Registro 1, cédula 402, 23, 4, 5, 6, 7, guión, nombre. Teléfono. Guardar. Vamos a ver. Aquí se nos guarda. Se nos guardó, limpió y posicionó en el primer campo. O sea que aquí yo puedo seguir con el siguiente. Por ejemplo, si yo indico acá que voy a insertar el registro número 5, ¿quién me deja saber en qué fila debe caer la información? Vamos a ver. Vamos a ver quién se anima. ¿En qué fila debe caer la información? Inserté el registro 5. En la 13. Sería 9 más 5, 14, menos 1, 13. Es correcto. Excelente. Entonces, por ejemplo, si aquí yo vengo y digo una cédula, a probarlo. Presionamos guardar. Efectivamente, la columna 13. Y así podemos nosotros utilizar nuestro programa para realizar diferentes tareas. ¿Bien? Guardar información que lo vemos como algo sencillo, quizá a primera vista. Pero si yo tengo que hacer esa tarea acá, por ejemplo, insertar el registro 2, vamos a suponer que yo le dé a la flecha de la derecha y ella me lleva a la siguiente. Aquí tengo que insertar los diferentes elementos, ¿verdad? Volver. Siguiente elemento. Pero ya una vez que estoy acá, o doy enter y me redirijo aquí a al siguiente número de registro. O en su defecto tendría que usar el mouse y posicionarme acá. Bien. Y todo eso son pasos adicionales que realizar 5 o 10 registros no son quizás de mucho, que no le tenemos que prestar mucha atención, pero ya cuando tenemos que digitar 1000, 2000, 3000 registros, esto realmente nos quita tiempo. Bien. Entonces, este es el contenido, señores, para esta semana. Si surge alguna duda en el proceso, siéntanse en la confianza de utilizar el grupo de WhatsApp. Estoy por acá para apoyarles. Me pueden consultar. Estoy por aquí para ayudarles a ustedes. Y mm, importante, guardar el archivo como les indiqué la semana pasada. Guardar como acá. Libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros garantiza que la programación que usted realiza va a viajar con el documento cuando lo cargue en la plataforma. Y por ende yo voy a poder ver esa programación. Bien. Entonces, es cuanto, señores. Para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy. A ponerle mucho esfuerzo, mucho empeño, señores. Yo voy a ustedes. Entonces, cualquier duda que tengan, estoy por acá para apoyarles. Pasen buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bye bye. Gracias, maestro. Pasen buenas noches.